Entonces, los defectos congénitos, como no te alteran el material genético, no son genéticos, aunque los traigamos desde el nacimiento. Lo que es congénito y no genético, sí, porque en realidad todo lo congénito también es genético. ¿Se entiende? Ah, no, amplía la explicación, por favor. O sea, genético, genético quiere decir que está en los genes. Congénito es algo que viene desde que nacemos. Entonces, todo lo que está en los genes también lo vas a traer cuando vos nacés. Entonces, todo lo genético también es congénito, pero hay cosas que son congénitas y que no son genéticas. O sea, que están desde el nacimiento, pero que no estaban escritas en los genes. Algunos, bueno, de los ejemplos que les da son muy comunes, chicos. Las personas, las madres en realidad con más de 35 años, que se las considera ya madres de riesgo, no porque todas las que tengan más de 35 años van a tener embarazos de riesgo, pero sí porque todas las malformaciones genéticas y muchos problemas congénitos aparecen en madres mayores de 35 años. Entonces, por ejemplo, en este índice que les mostraba de algunas malformaciones comunes como el síndrome de Down, eso es genético y también es congénito, porque el síndrome de Down es una trisomía, entonces yo lo veo en los genes, pero además de eso, lo voy a ver también, obviamente, desde el nacimiento. Pero puede pasar por alguna deficiencia de vitaminas, que la madre, sobre todo, por ejemplo, por la falta de ácido fólico, que por eso se los dan como complemento vitamínico a las mujeres cuando están embarazadas, aparezca este trastorno como, por ejemplo, la falta del cierre neural, que son estos bebés que no tienen cerebro, ¿sí? ¿Vieron que les nombran la anencefalia y la espina bífida? ¿Lo vieron o no? No sé si en el video o en el cuadernillo. Creo que en los dos. Bien. Bueno, no sé si han visto alguna vez un niño anencefálico, ¿no? ¿Sí? Son los que no se les desarrolla la cabeza, digamos. Exactamente. Yo ahí les estoy mostrando un feto, no sé si lo están viendo. Un feto que generalmente se abortan, obviamente, al segundo después de nacer. Uy, achiqué la imagen. Porque justamente no tienen cerebro directamente. Ahora, hay una diferencia entre la persona que tiene, por ejemplo, encefalia o espina bífida, porque la espina bífida es la falta del cierre del tubo neural, pero en la porción, digamos, de la médula y no de la cabeza. ¿Sí? Eso es una falla congénita, pero no genética, porque genéticamente ese bebé no tenía que tener una falla, o sea, en ese cierre, sino que es por una falta de vitaminas en un condicionante dentro de la panza. O, por ejemplo, una mamá que se contagia toxoplasmosis, que es una enfermedad contagiada a través de un protista que se llama Toxoplasma gondii, que se transmite a través de los gatos. Que la toxoplasmosis prácticamente no nos da ningún tipo de síntoma, o a veces como un simple resfrío, pero a los bebés les puede producir sordera, retraso mental, cuando la mamá se lo contagia durante el embarazo. Y ese bebé genéticamente no estaba condicionado ni para ser sordo ni para tener retraso mental, pero debido a que justamente está expuesto a unas condiciones en las cuales no se pudieron desarrollar todo el desarrollo, la morfogénesis, o sea, la formación de sus órganos de forma correcta, puede desarrollar eso, ¿sí? Esa patología como miles. Entonces, esa es la diferencia. Congénito es del nacimiento. Todo lo genético está desde el nacimiento. Lo que pasa es que a veces uno no lo visualiza. Por ejemplo, yo puedo tener una predisposición para desarrollar un cáncer. Y es genético eso. O sea que también es congénito, porque yo lo traje cuando nací, pero claro, cuando nací no tuve ninguna manifestación de eso. Entonces por eso se empieza a manifestar más tarde y por eso hablamos después de enfermedades multifactoriales para despegarla de los defectos congénitos. ¿Por qué? Y porque lo congénito, en realidad, a veces yo no lo puedo, no es tangible, porque en las primeras semanas, digamos, de vida no se manifiesta y quizás se manifiesta cuando yo ya soy adulto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahí Estefanía dice si las mujeres que tienen talasemia deben hacer un tratamiento especial. Generalmente, todas las personas que tienen talasemia es una anemia, así que
En las anemias lo más normal es tener que obviamente realizar, digamos, suministros de hierro y, digamos, estimulantes de la división de los glóbulos rojos desde chicos, no solo en el embarazo peor porque por ahí estoy más condicionada porque tengo que pasarle más oxígeno al bebé, pero sí, incluso en casos graves de talasemia se tienen que hacer hasta transfusiones de sangre. O sea, son personas que tienen que hacer un tratamiento. Depende de los grados de expresión, pero la talasemia es una anemia, como la anemia drepanocítica, o sea, cualquier anemia genética tiene la contracara de una anemia que en realidad es por falta de algún componente. La mayoría de las anemias que se dan normalmente son por falta de hierro, que se llaman ferropénicas, o por falta de una vitamina, que es la vitamina B12, que se llama cianocobalamina, y que ayuda en la formación de los glóbulos rojos. Entonces, yo suministro la vitamina o el hierro y listo, se acaba el problema. El tema es que cuando es genético, no es que me falta hierro, me falta la vitamina, no, es que la cadena de la hemoglobina está fallada. Entonces siempre va a estar fallada, porque nunca la voy a poder sintetizar bien. ¿Sí? Así que sí, hacen tratamientos especiales. Giselle, Bueno, sí. perdón, tengo otra pregunta. La infertilidad, por ejemplo, ¿podría ser por una alteración cromosómica estructural en el par sexual de la mujer? Sí, sí, podría ser, obviamente. Es más, las personas, como por ejemplo, cuando les da el ejemplo ahí del síndrome de Turner, ese no sería estructural, sería numérica, que es muy notoria. Hay una falla justamente directamente al tener un cromosoma menos X, las mujeres con síndrome de Turner no se pueden reproducir. Y hay aberraciones estructurales, generalmente no duplicaciones, porque las duplicaciones generalmente no tienen una evidencia, una manifestación clínica. Por eso les dice el cuadernillo, se supone que todos tenemos un montón de duplicaciones y en realidad ni nos enteramos, porque un segmento duplicado es una información de más. Por ahí se puede sintetizar como un poquito más de esa proteína, pero generalmente eso no se manifiesta clínicamente. En cambio, si yo tengo una delesión o tengo una rotación de algún segmento, como una inversión o una translocación, ahí sí es otra cosa. Porque en realidad generalmente se altera la formación de algún gen. Entonces, puede ser que dentro de esa codificación de un gen determinado estén los genes que codifican, por ejemplo, la producción de estrógenos o la producción de testosterona o las enzimas básicas para llevar a cabo el proceso de formación del folículo ovárico. Bueno, no sé, millones de causas podrían ser y pueden causar, obviamente, infertilidad y esterilidad también. Así que sí, sí, puede ser producto de una aberración numérica, de una aberración estructural, puede ser producto de algo que no tenga nada que ver con lo genético, como por ejemplo el estrés que condiciona la formación de hormonas sexuales. Miren, se calcula que más del 50% de las causas de infertilidad son por causa desconocida, así que imagínense la cantidad de cosas que todavía nos faltan descubrir para poder dar respuesta a tantas de esas incógnitas. Quiero, antes de seguir, retomar la duda del Seba para no olvidarme, que antes de empezar en el grupito nos dijo que si podíamos ver la opción 25D. Es esa, Seba, ¿no? La que, de ese práctico, digo. Sí, sí. Bien. Bueno, esta pregunta tenía la intención de que ustedes investigaran un poquito, pero si ustedes iban al cuadernillo en realidad no lo iban a poder encontrar, porque es una unidad es un ejercicio que me conecta esta unidad con inmune. En la unidad inmune nosotros no solo vamos a ver esto que se ve acá en genética, o sea, quién, digamos, tiene tal grupo y cómo lo hereda, sino que hay algo muy importante en los grupos sanguíneos, distinto de todos los otros tejidos, y es la capacidad de poder donarle a un individuo sangre, porque este tejido tiene una particularidad que no lo tiene otro tejido, y es que al tener ausencia de núcleo, los glóbulos rojos, existe muy poquito menos cantidad de glóbulos rojos en todos los seres humanos que de la variedad que existen de otros tipos de células. Para que ustedes se den una idea, las células de nosotros que tienen núcleos tienen como un sellito personal en cada una de nuestras células que nuestros glóbulos blancos, que son las células del sistema inmune, las reconocen a cada una de esas células como propias y no las matan. ¿Hay fallas en esto? Sí, seguro, chicos. Por eso existen las inmunodeficiencias, las enfermedades autoinmunes, bueno, existen un montón de excepciones. Pero justamente en el caso de los glóbulos rojos, al ser una célula que no tiene núcleo,
Solo hay 2 proteínas en la superficie que pueden crear incompatibilidad con los demás. ¿Cuáles son esas 2? A ver, supongamos que este es un glóbulo rojo. Vamos a tener 2 tipos de proteínas posibles que me marcan o me codifican el grupo sanguíneo de la persona y una otra proteína que me codifica el factor. Cuando yo digo una persona es de grupo A, por ejemplo, es porque tiene una proteína, se las voy a buscar así, en el glóbulo rojo, que se llama antígeno A. Esa proteína A de este glóbulo rojo es lo que condiciona, por ejemplo, que esa persona sea del grupo A. Ahora, puede ser que otra persona en sus glóbulos rojos, en vez de tener este antígeno A, tenga otra proteína, que es el antígeno B. Y después existen glóbulos rojos que no tienen absolutamente nada adherido, o sea, no tienen ningún antígeno, y otras que tienen estos 2 antígenos, los que marcamos recién juntos. Ya se pueden dar una idea que fenotípicamente esto me va a dar los grupos sanguíneos que nosotros ya estudiamos. Si obviamente tiene el antígeno A, ¿de qué grupo va a ser? A. Del grupo A, ¿sí? Estoy hablando de fenotipo y no de genotipo, ¿sí? Si tiene el antígeno B, obviamente la persona va a ser del grupo B. Ahora, si tiene ausencia de grupo, se dice que esta persona es del grupo 0 o que se lo conoce también como grupo O. La verdad que es incorrecto decirle O, pero bueno, algunos a veces lo usan. O puede ser del grupo AB si tiene ambos, ¿sí? Entonces, acá la pregunta me dice, se dice que una persona con grupo 0, que es esta, puede donarle glóbulos rojos a otras personas con el grupo A. ¿Qué es lo importante de esto? Si yo veo esto así, que en realidad, obviamente, si esta persona tiene antígenos A, en su plasma, que es justamente lo que rodea a los glóbulos rojos, tiene obviamente anticuerpos, que es lo contrario a un antígeno, anticuerpos, que van a ir en contra de la proteína que no tiene, o sea, anticuerpos anti-B. La persona que tiene o es del grupo B va a tener al revés otros anticuerpos, los voy a buscar así como cuadraditos, que van a ser anticuerpos anti-A, del otro grupo opuesto. En cambio, la persona del grupo 0 no tiene antígenos, pero por ende en sangre va a tener los 2 tipos de anticuerpos para poder derribar a glóbulos rojos que no se parezcan a él. Entonces, tiene anticuerpos anti-A y anti-B también. Por eso les dice si puede donarle, pero dice qué hay en el plasma sanguíneo de estas personas que imposibilita colocarle toda la sangre sin separarla del plasma. ¿Qué es lo que hay en esta sangre? En esta sangre hay estos anticuerpos. Es verdad que una persona con grupo O puede donarle sangre a la de la A, porque fíjense que su glóbulo rojo no tiene antígeno y cuando yo ponga estos glóbulos rojos solitos en esta persona, estos anticuerpos que tiene la persona de grupo A, que son los anti-B, en realidad, ¿qué van a hacer estos anticuerpos? No van a ir en contra de este glóbulo rojo porque no tiene antígenos A. Y existen estas posibilidades nada más en el plasma. O tengo un anticuerpo, o tengo el otro, o tengo los 2, o no tengo ninguno. O sea, tengo esas 4 posibilidades y no hay otra. Entonces, si yo separo el plasma de esta persona, separo todo esto. ¿Por qué? Porque todos estos anticuerpos que rodean a este glóbulo rojo van a ir a atacar a estos glóbulos rojos propios. Entonces, si yo a una persona que tiene el grupo A directamente le enchufo sangre, ¿vieron como en las películas cuando alguien se está desangrando que le enchufan directamente un cable de uno a otro? Bueno, si no es exactamente del mismo grupo y factor, es imposible hacer esto, porque en realidad esta persona que le estoy poniendo estos glóbulos rojos, si le pongo todos estos anticuerpos, es peor porque todos estos anticuerpos le van a matar glóbulos rojos propios. Entonces está bien, el glóbulo rojo que yo le estoy poniendo no va a atacar, o sea, no, digamos, no va a ser atacado por esta sangre, pero estos anticuerpos que vienen con el plasma de este individuo van a derribar a estos glóbulos rojos que son los propios. Entonces, estoy poniendo una transfusión de sangre porque tiene pocos glóbulos rojos y voy a empeorar el cuadro. Por eso siempre que se hacen transfusiones de sangre, se libera todo el plasma con los anticuerpos, con los glóbulos blancos, con las plaquetas, salvo que yo esté haciendo donación de plaquetas, que también se hace, pues las plaquetas
son fragmentos celulares anucleados, yo pongo el glóbulo rojo solo, ¿sí? Esto era para que entendieran o relacionaran esta unidad con inmune, pero no se preocupen que todo este gráfico que yo les acabo de hacer y quién dona a quién y qué es un antígeno y qué es un anticuerpo y todo esto, obviamente yo lo vamos a desarrollar en inmune y lo vamos a desarrollar bien porque tienen un cuadrito, tienen todo bien en esta unidad inmune. Pero la idea es que acá pudieran pensar esto de decir por qué se dice, por ejemplo, que el grupo O es donante universal, ¿sí? Ya que habíamos visto justamente ahora el grupo O, el grupo A, o sea, los grupos sanguíneos. ¿Se entiende, Seba? Y para los demás, si alguno tenía dudas. ¿Sí? Bien. Chicos, antes de ver un ejemplo de esto de grupos sanguíneos que me parece como bastante interesante, quiero que tengan en cuenta de los 3 tipos de enfermedades que acabamos de ver, porque esto en realidad es lo que, del videíto de lo que se trataba hoy. Fíjense que estas enfermedades, si bien habían enfermedades o aberraciones numéricas o estructurales, que digamos ya se modifica una gran cantidad y muchos genes, y las enfermedades multifactoriales que tienen muchos factores. En el caso de las enfermedades génicas, que era uno de estos 3 tipos que vieron en el videito, las enfermedades génicas son las únicas que les pueden pedir hacer cruzas. ¿Por qué? Porque las enfermedades génicas que son monogénicas están digamos, perjudicándose un solo gen, por eso mono, ¿sí? Monogénica. Estas enfermedades monogénicas, fíjense que se las clasifica como recesivas, como dominantes o como ligadas al X. Esto lo pueden encontrar en un montón de problemas. Algunos ejemplos, todos los ejemplos que están en Curtis son importantísimos, que los tienen en la apunte de clase, de enfermedades recesivas, dominantes o ligadas al X. Por ejemplo, una de las más tomadas dentro de las recesivas es la fibrosis quística o la fenilcetonuria, que se pone como PKU, bueno, las talasemias también, ¿sí? O sea, que pueden aparecer en ejercicios de un montón de exámenes. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Esto es el mismo cruzamiento que ustedes hicieron en el tipo de cruza mendeliana monohíbrida, ¿eh? Enfermedad recesiva significa necesito 2 copias para que la patología se produzca. La verdad es que lo pueden representar con la letra que quieran, pero por ejemplo, en esta fenilcetonuria, si yo no sé, represento de esta forma las 3 posibilidades genotípicas, lo importante de entender como recesiva es que necesito 2 copias para que se produzca, porque algunos ponen esta como fenilcetonuria o algunos usan directamente la F chiquitita. No sé, pónganlo como quieran, porque igual siempre se los van a hacer cruzar a ustedes. Lo importante es que ustedes sepan cómo señalizarlo y recesiva quiere decir necesito 2 copias para que se produzca. Supongamos que yo simbolizo a la F como la gameta enferma o mutada y F mayúscula como la normal. Entonces, fíjense que en una enfermedad recesiva yo puedo ser completamente sana para esa enfermedad, puedo ser portador, ya sea mujer u hombre, ¿sí? Pongo portador en realidad por la persona, no por hombre o mujer, porque estas son enfermedades autosómicas en cromosomas que son distintos de los sexuales. Y esta persona se enferma. 3 posibilidades, la persona portadora también es sana, porque porta el alelo mutado, pero es sana. La mayoría de las enfermedades recesivas se transmiten a través de 2 padres portadores que desconocían que eran portadores. Entonces van pasando generación tras generación. ¿Puedo tener una persona que tenga una enfermedad recesiva y tenga también un padre que tenga la enfermedad? Sí, bueno, pero como es recesiva, esta persona que se enferma sabe que tiene los 2 alelos mutados, o sea, que sabe que el 100% de sus hijos, 100%, le va a pasar la enfermedad. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente es un condicionante. En algunas enfermedades que no son graves, no, chicos, o sea, pero una fibrosis quística que una persona tiene una probabilidad de vida como mucho más acotada, no sé si va a pensar en tener un hijo y tener el 100% de probabilidad de pasarle ese alelo a la descendencia. Que pasa, pasa, pero no quiere decir que sea lo más probable. Lo más probable es que esté oculto como un heterocigota y que este individuo le pase sin saber el alelo a su hijo. En las patologías dominantes, en cambio, justamente es dominante. Por ejemplo, una de las patologías más comunes es la condroplasia,
que bueno, la condroplasia es un tipo de enanismo. La enfermedad de Huntington también, que es una enfermedad de generación del sistema nervioso. Lo que pasa es que produce la muerte del individuo generalmente en la adolescencia, así que es raro también que tengan descendencia. Pero ¿qué pasa en esta patología? Es dominante, chicos. Entonces, obviamente, supongamos que yo acá, en este caso, voy a representarla como la persona que tiene el alelo y tendría que tener el condicionante para estar enferma, y en A, el recesivo, que es normal. Igual que lo representamos de esta manera, pero ahora con la mayúscula para ir en juego, digamos, con que la patología es dominante. Obviamente que cualquiera de estas dos personas es enferma. Y obviamente esta persona es sana. Ahora, lo más común, chicos, es encontrarme este genotipo, en donde un alelo está mutado. Porque ustedes piensen, para que una persona, por ejemplo, tenga Huntington así, cada A mayúscula, enferma, se la tuvo que pasar un progenitor. Y cada uno de esos progenitores tienen que haber expresado también la patología porque es dominante. Entonces, una persona, qué sé yo, con Huntington, hijo de dos personas que tienen Huntington, y bueno, sí, obviamente puede pasar, pero ya como que lo podemos anticipar. Puede ser que en la condroplasia, porque este tipo de enanismo no produce la muerte precoz de las personas, pero en la condroplasia existe muchas veces infertilidad, entonces también es poco probable que lo pasen a la descendencia. Pero si no existe infertilidad, porque no es en todos los casos, y pueden pasar este alelo, y bueno, dos enanos acondroplásicos deberían cruzarse entre sí para que cada uno de ellos, que tiene el 50% de probabilidad de pasarle ese alelo a la descendencia, puede darme origen a una persona enferma con dos alelos enfermos. Así que si a ustedes alguna vez les dicen, qué sé yo, les ponen el ejemplo de alguna patología, primero, una persona con una enfermedad dominante siempre es hija de uno de los dos progenitores que por lo menos tiene la enfermedad, o es una mutación espontánea en ese cruzamiento. O sea, sería como muy mala suerte, pero pasa. O sea, ¿puede una persona acondroplásica, por ejemplo, ser hija de dos padres normales? Y uno dice, no, ¿cómo puede ser hijo? Y bueno, en parámetros generales no, pero si hay una mutación espontánea justo en el gen que condiciona para esa patología y está mutado en ese cigoto, ¿sí? Nace directamente el individuo así, bueno, ahí sí puede pasar que esa persona tenga una patología dominante que no habían tenido sus progenitores, pero si no, por lo general lo hereda de un progenitor. Y como lo hereda de uno de los progenitores, generalmente este que yo les marqué en el verde es el genotipo más común. Yo nunca tengo que suponer el genotipo si no lo conozco. Si yo no conozco el genotipo, no lo puedo dar por supuesto. O sea, me dicen que una persona tiene tal patología o que tiene tal característica, yo no sé si es homocigota dominante, recesivo. Tampoco puedo suponer si me dan el rasgo dominante que es homocigota o que es heterocigota. Pero en este caso puntual, si no me dan mucha data y me dicen que uno de los padres es enfermo o incluso no me dan ningún tipo de otro dato para poder deducirlo, lo más probable es que tenga que usar este genotipo en una cruza, el heterocigoto. Por el motivo que les acabo de decir, si no me dan ninguna data, digamos, de ningún familiar, es muy poco probable que haya una homocigota dominante. Como ustedes ya saben, las enfermedades ligadas al X se heredan distintas en la mujer que en el hombre, ya sea que las marquemos como sea, yo les voy a hacer un puntito, pero lo pueden marcar con cualquier tipo de símbolo. En el caso de una X mutada, en el caso del hombre, nosotros teníamos dos posibilidades genotípicas. Entonces, lógicamente, en cualquier enfermedad ligada al X, como ya hemos visto en características ligadas al X, como por ejemplo el daltonismo, la hemofilia, ahora les agregan esta parte la enfermedad de Duchenne, el síndrome de la X frágil, que es la segunda causa de deficiencia mental después del síndrome de Down en nacidos vivos. Esto me da la posibilidad de que la mujer sea sana completamente o sana aunque es portadora, y solo una posibilidad para que sea enferma. En cambio, en el macho teníamos la posibilidad de que sea sano o que sea enfermo y no portador porque tiene una sola X. ¿Cómo voy a hacer el cruzamiento de cualquier enfermedad monogénica que me dé? Y dependiendo, primero, si es recesiva, dominante o ligada al sexo, cómo leo los resultados, pero lo trabajan, chicos, como una cruza monohíbrida de Mendel.
¿sí? No voy a trabajar de otra manera porque es un solo gen, por eso es monogénica. ¿Hasta ahí vamos bien? Dice, las dominantes, ¿se pueden, o sea, esas implican las influidas por el sexo, que son dominantes, o sea, por ejemplo, esas que vimos que está en el cuadernillo del resumen, que dice macho, A con rasgo, AB con rasgo, BB sin rasgo, y en la hembra A con rasgo, AB sin rasgo y BB sin rasgo. Ahora, ¿de qué parte del práctico me estás hablando? No, no es del práctico, es del cuadernillo o sea, del resumen, que son las Ah, características influidas por el sexo, pero serían estas también, las dominantes, o sea, pueden ser dominantes en ambos y dominantes solo en ahora, hombres. me estás hablando de influida por el sexo y no ligada al sexo. Claro, no Bueno, los autosomas, digamos. sí, sí, pero pará. Estamos hablando de enfermedades. No hemos visto, o sea, podría ser lo que vos decís, pero no hemos visto ninguna enfermedad influida por el sexo. ¿Se entiende? Esto es enfermedades. Yo trabajo la cruza como una cruza, digamos, o sea, mendeliana monohíbrida, pero hemos visto características influidas por el sexo, pero no como patologías, salvo que consideres, bueno, no sé, tienen el ejemplo de la calvicie, ponele, nada más, que podría ser una patología y no un rasgo, ¿sí? Entonces, si es una enfermedad, sí, obviamente, la diferencia que vas a tener es que si esa, pero no es un tipo de enfermedad monogénica, es que una característica heredada como con esta característica influida al sexo se va a heredar de forma distinta, pero ahí ojo, porque lo que vas a tener, a diferencia, para que voy a aumentar el tamaño, ahí está. Lo que vas a tener en las características influidas por el sexo es una diferencia en la expresión de la lectura en las hembras nada más, pero las cruzas van a ser iguales, ¿eh? Acuérdense ustedes que cuando, por ejemplo, la calvicie, que yo tengo, por ejemplo, este rasgo con respecto a la calvicie. Supongamos que yo represento estas manifestaciones genotípicas. En realidad, la persona, hombre o mujer, siempre es calvo si tiene los dos alelos mutados y siempre es normal, ¿sí? Si tiene los dos alelos no mutados. Y acá la diferencia es cómo yo lo leo en una mujer y cómo yo lo leo en un hombre, ¿sí? En la mujer, como no es dominante el rasgo, es normal, y en el hombre, como es dominante, es calvo. Entonces, la diferencia acá en la lectura es porque este rasgo es como en el macho es dominante y en la hembra es recesivo. Entonces, obviamente lo leo de esa manera, pero no es que haya una categoría de enfermedad monogénica que sea influida por el sexo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, es importante esto por cómo hacen los cruzamientos. Lo que yo tengo que hacer cada vez que me paro frente a un problema es decir, bueno, pará, el problema que estoy leyendo, ¿qué datos me está dando? Me está dando datos de alelos, me está dando datos de genes, ¿cuántos genes tengo? Siempre, chicos, ordénense, siempre tengo que trabajar ordenados. Si no trabajan ordenados en los problemas, lo más probable es que se pierdan. O sea, en cualquier tipo de problema, no me importa que parezca como obvio, no importa, lo hacen siempre. Lo primero que hago son anotar los datos. ¿Qué son los datos? Me doy cuenta primero cuántos genes hay, porque puedo tener un gen o más. Y si tengo genes de cada uno de ellos, marco los alelos. Una vez que ordeno eso, trato de reconstruir de cada uno de esos genes que me están nombrando el fenotipo, o sea, lo que yo veo de ese tipo de genes que me están manifestando. Y ordeno obviamente los individuos, ¿sí? Que voy a poner en la cruz. Entonces, además de los genes, identifico genotipos, que va a ser las personas que me estén dando en la situación problemática. Y si no puedo identificar genotipos, lo pongo entre paréntesis. Por ejemplo, me dicen, una persona es, no sé, castaña y de ojos claros, sabiendo, no sé, que el color castaño es dominante y los ojos es recesivo, digo, bueno, entonces, si me dan esa representación, ¿qué pasa si me dan un rasgo dominante, pero yo no sé si es homociota dominante o heterociota? Bueno, lo simbolizan. Por ejemplo, si me dan un alelo A, no sé, y me dicen que es dominante para A,
una característica y la expresa, pongo en la otra una rayita como diciendo, no sé cuál es el otro alelo, no me puedo inventar que es una mayúscula o una minúscula. Lo dejo ahí en tentativa, pero lo resuelvo en base a eso. Una vez que tengo todos los datos, me preocupo para ver en la situación problemática si hay que hacer una cruza, ¿sí? Primero si hay que hacerla, porque a veces ni hay que hacerla y se mandan a hacer un tablero de panel nada más. Y después de que hago esta cruza, si es que tengo que hacerla, no me preocupo por anotar todos los resultados. Voy a la respuesta del problema y acá tenemos que volver a este problema, a releerlo, porque a veces me dice, por ejemplo, el problema, ¿cuántos hijos, no sé, pueden estar enfermos? Y yo en realidad hice un tablero en el cual me salían los sanos y no los enfermos. Entonces me salía 100% sano. Y yo voy en la respuesta y marco la opción que hice 100. Y en realidad era 0 porque me estaba preguntando lo contrario. Son los errores más comunes que cometen en los problemas de genética, no trabajar ordenado. Registro los datos, veo si hay que hacer una cruza, aunque sea obvio, chicos, y aunque diga, lo subrayé en el problema y listo. O sea, lo hago rápido. Y chao, y así se pierde. Registro los datos con todos los tipos de características. Me fijo si es un tipo de herencia mendeliana de la primera ley, de la segunda ley, si es una excepción a la primera o a la segunda ley. Y después de eso, que tengo los genes, todos los genotipos que puedo construir, me voy a hacer una cruza y a responder en base a eso. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda, chicos? Yo tengo alguna duda en los ejercicios, pero igual creo que mañana es todo práctica, ¿no? Sí, mañana vemos todos ejercicios. Yo lo que quiero es que como desafío, bueno, hoy obviamente ahora les pongo en el mensajito, tienen que terminar todos los prácticos. Entonces, la idea es haberles dado tiempo para que pudieran alcanzar a resolverlo y mañana hagamos una clase, digamos, práctica. El TP evaluatorio, chicos, como tiene algunos ejercicios también y los vamos a debatir, lo hemos puesto a propósito el día jueves, aunque el lunes vamos a tratar de no empezar con la nueva unidad y quizás seguimos con genética antes de rendir, pero no lo pusimos el último día el TP evaluatorio porque creo que por ahí pueden salir algunas características desde ahí, desde obviamente este último TP antes de hacer el examen. Este FICE en el video se nombra como tratamiento para el cáncer una terapia hormonal, por ejemplo, para el cáncer de mama. ¿Qué hormonas se utilizan? Porque los anticuerpos orales combinados pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama como estrógeno. No, claro, es como difícil entender esto porque te dice terapia hormonal, pero en realidad lo que hacen con las hormonas es inhibir las hormonas, no aumentarlas. Las pastillas o cualquier componente oral puede ser un causante de producirte cáncer de mama porque te está aumentando el nivel hormonal. El tema es así, cuando un cáncer se hace una muestra o se saca algún tipo de célula y esa célula responde a una hormona, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo la estimulo artificialmente en un laboratorio, esto es siempre y cuando se puede haber biopsiado el cáncer, o sea, se puede haber sacado una muestra, ¿yo qué hago? Lo pongo a prueba y lo someto a hormonas. Si cuando yo le echo hormonas, esas células cancerígenas crecen más, o sea, le sirven como factores de crecimiento, digo, genial, este cáncer está respondiendo a hormonas. Entonces, si yo bajo el nivel hormonal, voy a bajar un factor de crecimiento de ese cáncer y puedo inhibirlo. Las terapias hormonales no es agregando hormonas, sino es una terapia hormonal para bajar mis niveles hormonales y para que deje de responder. En el cáncer de mama, por ejemplo, cuando una mujer está siendo sometida a hormonoterapia, generalmente se sabe que esa mujer está quedando como infértil o pseudo infértil durante todo ese tiempo sometida a la hormonoterapia y después sin saber cómo va a recuperarse. Entonces, muchas veces cuando por un cáncer de mama o un cáncer de útero que responden a hormonas hacen este tipo de tratamiento, se suministran inhibiciones de hormonas, tengo que ver qué edad tiene la madre, cómo va a responder esas hormonas, si ya es madre, si algún día va a querer ser madre, si va a querer ser madre, por ahí hasta le aprueban el congelamiento de óvulos provisorios porque no sabe después si se va a poder quedar embarazada de forma natural. Bueno, se trabaja en base a esto porque estoy inhibiéndolo. ¿Se entiende, Steffi? Bien, perfecto. Juli me dice que todavía no subo al Drive. No, todavía no subo al Drive la 8 porque estoy corrigiendo algunas cosas. Es la unidad de ecología. Espero terminar de corregirla entre hoy y mañana y ahí la subo.
Así que apenas la tenga, no se preocupen que se la subo, pero siempre de año a año revisamos o cambiamos algunos ejercicios, si habían algunos dudas o errores de tipeo, los reviso, entonces debido a ello todavía no la he subido. Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana. Recuerden que mañana es día de debate, de dudas, sobre todo ejercitación, pero no es que no puedan hacer